Descubriendo. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de ese momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema. Una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Darío Buitrago y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, y siempre aclarar lo que hacemos desde el comienzo del programa. Esta investigación o tema que presentamos ante ustedes, que hoy se tratará del cuerpo, el espíritu y el alma. Todo lo que nosotros compartamos con ustedes aquí, de acuerdo a nuestra búsqueda, no pretende convertirse ante sus oídos en verdad absoluta. Simplemente es la postura, nuestra propia investigación, y buscamos con ella que pueda servir de alguna manera y que ustedes, en su comprobación, lleguen a su propia verdad. Cuerpo, espíritu y alma. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el espíritu? ¿Y qué es el alma? Son muchas las ideas o el conocimiento o poco conocimiento que podamos tener al respecto. Somos seres espirituales. ¿Qué es el alma? ¿Para qué sirve nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función del espíritu? ¿Es nuestro o es del Padre? En fin, todas estas preguntas que de alguna manera surgen, vamos a intentar no de responderlas, sino de entregar argumentos que puedan darles a ustedes la capacidad para responderse a sí mismos. Recuerden que pueden participar de esta emisión utilizando el chat de nuestra página. Allí pueden comentar, preguntar, sugerir, lo que ustedes quieran. Saludamos a Salim. Hola, Salim. ¿Qué más, Neil? Muy bien, saludar a los oyentes que ya están con nosotros y pues a empezar, ¿no? Este tema interesante que promete mucho sobre el cuerpo y sobre todo el espíritu y el alma, que es lo que muy poco se sabe, ¿no? Saludamos también a Juan Manuel Pombo. Muy buenas, Neil y queridos oyentes, pues acá ya dispuestos a arrancar con este tema como de costumbre bastante interesante y pues que promete dejarles, como bien lo dijo Neil, pues su propia interpretación, ¿no? Para que así mismo lo apliquen y pues sepamos con certeza de lo que somos nosotros como seres humanos. Muy bien, y hoy nos acompaña como invitado nuestro amigo Darío Buitrago. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Neil, Juan Manuel, Salim y a todos los oyentes del programa. Muy contento, gracias por la invitación de estar aquí hoy, porque es que es un tema tan llamativo, porque es fácil que afuera se confunde fácilmente el alma y el espíritu y se considera que es lo mismo o que... Entonces me llama mucho la atención el tema que van a tocar hoy. Muy contento de poderlos acompañar. Muy bien. Así que vamos a estar los cuatro aquí con ustedes compartiendo esta temática: cuerpo, espíritu y alma. Bienvenidos.
Bueno, como el dermatólogo, ¿no? Al grano. Empecemos por definir lo que normalmente podemos escuchar en diferentes religiones, dogmas, filosofías del mundo entero con relación a esta temática que queremos proponerles hoy. Yo pensaría que lo más fácil para comprender y definir obviamente es el cuerpo, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Es lo que vemos, lo que es tangible, y de alguna manera, teniéndolo muy en cuenta, también agredimos las propias leyes del cuerpo. ¿Qué tenemos allá, Juan Manuel? Ok, el cuerpo dice, pues, del latín corpus. El término cuerpo tiene varios usos. Se refiere, por ejemplo, a aquellos que tienen expresión limitada y que es perceptible por los sentidos, al conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen a un ser vivo, al conjunto de las cosas que dicen en una obra escrita y a una espesura o densidad de líquidos. Los estudios sobre el cuerpo humano tienen como base dos ramas fundamentales: la biología y la anatomía y la fisiología, cada una con un enfoque distinto. La anatomía estudia la estructura y morfología del organismo y de sus órganos, y la fisiología analiza el funcionamiento del organismo y de sus órganos para explicar los factores físicos y químicos responsables de la vida del organismo, su uso, su origen, su desarrollo y su mantenimiento. Pues aquí vemos que el cuerpo, pues, está ligado a los 5 sentidos, está ligado también a un cuerpo mental, pues que gracias a los 5 sentidos nos permitimos llenar ese cuerpo mental de información, y asimismo está compuesto por tejidos, órganos y sistemas. Tejidos, órganos y sistemas. Exacto. Que conforman los sistemas musculoso, esquelético, nervioso, El óseo, el endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductivo, inmunitario, bueno, en fin. Todo hace parte del cuerpo físico, y en ellos algo que nos conecta o que permite que toda la información del mundo externo llegue a nuestro interno, exactamente a nuestro cuerpo mental, pues que se deriva de las reacciones bioquímicas que ocurren en el cerebro, exactamente con las neuronas, que son las células cerebrales. En sí, el cuerpo o materia molecular, como también podemos decirle o llamarle, es el vehículo, las veces de un vehículo que utiliza el espíritu humano para que en cada etapa de aprendizaje o en cada vida se convierta en herramienta de ascenso que desarrolla el hombre en este planeta Tierra. Es un vehículo, y me interesa mucho resaltar ciertos términos que puedan servirnos para ubicarnos. Es un vehículo, una herramienta. Neil, pero tú dices que es un vehículo, luego estamos en un viaje o algo así. Un proceso de ascenso, como ahorita lo decíamos, un proceso de ascenso interior, ¿no? Que es el objetivo de nosotros como humanos. Lo habíamos tocado en cierta oportunidad aquí en Descubriendo, con el tema de los 7 días de creación o el propósito de vida de nosotros en el planeta. Entonces, lo primero que necesitamos en esta dimensión, esta tercera dimensión, es un cuerpo para desempeñarnos, y en este cuerpo, pues ciertas condiciones, como ya lo habíamos dicho, nuestro sistema, nuestros huesos, bueno, todo aquello, en él los sentidos, y también pues el cerebro, que se deriva todo después en el cuerpo mental. El cuerpo mental. Exacto, sí. Neil, y sin el cuerpo físico, pues la mente humana no obtendría sabiduría, y es a través de este vehículo que el espíritu, como una memoria viva, logra conectarse con el mundo de la materia y todos los elementos que en sí nos rodean. O sea que si no hay cuerpo, no hay vida, no hay encarnación. Exactamente. No se puede manifestar el espíritu. El espíritu. Pero fundamental dentro de todo este cuerpo que tenemos todos, la parte como original, la parte más pequeña que compone todo nuestro organismo, ¿no? Las células. Uh-huh. Que vendría siendo la unidad o estructura primordial de nuestro cuerpo físico.
Sí, es la que le daría la conformación a cada uno de los órganos, a cada una de las partes de nuestro cuerpo y de los sistemas que tú has nombrado, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema circulatorio, todo nuestro cuerpo está conformado por millones y millones de células. Habíamos dicho en un programa 72.000 billones de células. Ahora, estas células, o el cuerpo de estas células, o la materia conformada o que conforma las células, debemos llamar la atención que es esa misma esencia del universo, ¿no? Como decíamos en un programa, que estamos hechos por partes del infinito y de las estrellas. Así que esa parte del cuerpo físico la heredamos justamente de la materia primordial de este universo. Sí, porque los elementos con los cuales se conforma el cuerpo una vez estuvieron afuera, ¿no? en el universo. Entonces por eso se dice que somos con partes del infinito y de las estrellas. Así que, por ejemplo, heredamos del cuerpo o del agua, ¿verdad?, en nuestro organismo, los fluidos, ¿no? Todo lo que son los fluidos en nuestro organismo, del aire, el oxígeno de nuestros pulmones, que da vida, el aliento, ¿no? Y el que corre por nuestra sangre para llevarlo a todo nuestro organismo, ese oxígeno, ese aire, y que se llega a todo el cuerpo gracias al pulsar del corazón. Claro. También del elemento tierra contenemos de él en nuestro cuerpo lo que es el carbono, ¿no? Que es el fundamento de todo lo estructural en nuestro cuerpo, el óseo, el tejido, lo que da estructura. Y el nitrógeno, que el fuego como elemento del nitrógeno está en nosotros, en ese mismo fuego y ser interior, ¿no?, de nuestro cuerpo. El sentir. Entonces estos 4 elementos constituyen toda la máquina perfecta, permitiéndonos utilizar este término de máquina, no siéndolo, ¿no? Una máquina biológica inteligente, de lo más perfecto que puede haberse creado en los universos. Pero si les entendí bien, el contener esos 4 elementos es lo que nos hace, o es la herencia que tenemos del universo. Claro, el universo está conformado por esos 4 elementos en sus diferentes gamas y dimensiones, ¿no? Y nosotros estamos hechos de esas partes del infinito y de las estrellas, como decíamos ahora. Entonces es un vehículo, y como vehículo, y sigamos el ejemplo, ¿no? Un vehículo tiene que ser tripulado para que tenga vida, para que pueda andar, para que pueda moverse. Y quien tripula este vehículo es nada menos ni nada más que nuestro propio espíritu. Ahora, ¿qué se dice, Salim? Tú tienes de lo que se dice de lo que es el espíritu, o lo que se nos ha enseñado tradicionalmente de lo que es el espíritu. Bueno, por aquí tengo algo sobre el espíritu humano, de lo que uno puede encontrar en las diferentes fuentes. Es una realidad eterna, indestructible, que pertenece a la divinidad, al reino sobrenatural, una realidad con la que se ilumina el mundo y se concede al hombre vida eterna. Esta realidad espiritual es aquella que descubre los acontecimientos pasados y que contempla las perspectivas del futuro. Es el rayo del sol de la verdad. El espíritu humano o el alma racional gozan de un mundo que no tiene comienzo y que no tiene fin. Bueno, Neil, en las distintas corrientes al espíritu se le asocia mucho con el alma, se piensa que es lo mismo. Y además se tiene el espíritu como algo sobrenatural, algo misterioso, místico, donde se dice que todos los seres humanos lo tenemos, pero no se sabe a ciencia cierta qué es. Bueno, se dice y hemos escuchado que el espíritu es la esencia de Dios en nosotros, el espíritu de Dios. Exactamente. También reforzado en alguna cita que nos anuncia que somos templo de Dios y que el espíritu de Dios ora en nosotros. Y que es el intermediario entre Dios y nosotros, también dice. Y se asume que el alma, en las filosofías y religiones, el alma se puede contaminar, ya es la condición humana, el alma. ¿Verdad? Aquí lo que queremos es redefinir, de acuerdo a nuestra propia investigación que hemos hecho en diferentes libros, uno de ellos, por ejemplo, el Dios interno de cada hombre, del escritor Sol Racer, donde también se especifica de una manera muy clara y concreta lo que significa cada una de estas dimensiones del ser, porque el ser estaría conformado justamente de lo que estamos hablando hoy, el ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, el ser. Sí, así. O sea, dejamos claro entonces que definitivamente dentro de la investigación que ustedes han hecho, el espíritu y el alma son dos partes diferentes del cuerpo.
O sea, del de cuerpo, ese no, ser. de la ese esencia ser. del ser. Sí, eso es lo que, pues, de acuerdo con la investigación vamos a tratar de clarificar. Sí, porque exacto. se cree que es lo mismo en muchas corrientes, ¿no? No en todas. Pues también se dice que el espíritu debe ayudar al cuerpo en ciertas circunstancias porque por sí mismo el cuerpo no resiste la presión de ciertas penalidades. En la medida en que el cuerpo humano es débil, el espíritu del hombre es fuerte, pues una fuerza sobrenatural que trasciende todo lo contingente. Tiene vida inmortal que nada puede destruir o pervertir. Cuán poderoso es el espíritu del hombre en comparación de su débil cuerpo. Bien, hay otro aspecto muy común en las corrientes espiritistas, ¿no? Se asume de que los espíritus, cuando estamos hablando de los espíritus, estamos hablando de cosas oscuras, de tinieblas, ¿verdad? Los espíritus. Entonces, si somos seres espirituales, de alguna manera estaríamos ligados bajo ese concepto a lo oscuro, ¿no? Nuestro propio espíritu. Lo que pasa es que de lo que yo he escuchado es que cuando se habla de los espíritus, se habla ya de seres que han fallecido. Entonces es como que lo que queda, y entonces estaríamos hablando, si vamos a algo un poquito más científico, estaríamos hablando de una energía que queda, digamos, aquí en este mundo, encerrada o atrapada por cualquier razón, y es la que permanentemente pues se aparece, y de esos son los espíritus. Digamos que el espíritu o la parte de la espiritual o seres espirituales, cuando se refiere a personas de carne, se asocia más como con religión, ¿no? Claro. Así Sí, que ligado a eso. debemos considerar entonces que el espíritu, ¿qué es realmente el espíritu? De acuerdo a la investigación de Descubriendo. El espíritu es entregado al hombre para que sume en él todas sus vivencias a través de sus encarnaciones, que le dan o que nos van dando a cada uno de nosotros experiencia y conocimiento para nuestro propio discernimiento. Sí, Neil, déjame pues apoyarte con esa definición que pues planteamos acá en el programa. El espíritu es la acumulación de experiencias vividas por el hombre, como bien ya lo decías, de memorias que son las resultantes de su intelecto, de la utilización de sus 5 sentidos, ya sea en las memorias de la creación dispuestas para él o en la ilusión del mundo que lo desvía de su ascenso. Que es lo que normalmente está ocurriendo últimamente. Exactamente. Es decir, que hay un parámetro fundamental en el desarrollo del espíritu humano y es el cuerpo físico. Y en el cuerpo físico, recordemos, la mente. ¿Sí? La mente como ese depósito de imágenes que ha captado gracias a los sentidos, a los 5 sentidos. Y en esa mente, o en ese almacén de datos que le hemos llamado la mente, se encuentra y habita eternamente y permanentemente el pensamiento. El pensamiento siendo esa memoria activa de esas imágenes que se guardaron y se acumularon en la mente, organizadas y utilizadas en razón, que serían entonces los 3 parámetros que nuestro cuerpo físico maneja, ¿no? El tema del cuerpo mental, el pensamiento como memoria activa y la razón como el condicionante para dar respuestas acertadas a cada pensamiento. Exactamente, entonces, según la definición que ustedes nos entregan y la investigación que hemos hecho acá en la mesa, entonces el espíritu sería ese cúmulo de memorias, ¿no? De vivencias que hemos grabado en esta vida y en las anteriores. Entonces, cuando hablamos de esto, yo recuerdo en el tema del desarrollo de la inteligencia que Robinson Devia nos compartía, decía que precisamente el espíritu humano se conformaba de acuerdo a esas imágenes que yo captaba por mis 5 sentidos, que generan pensamientos. El diálogo de pensamientos generan las ideas, y las ideas en la acción diaria se crea una memoria, ¿verdad? Entonces de esas memorias es que se conforma mi espíritu, y que si yo pues grabo imágenes dañinas o perversas, entonces eso es lo que voy a tener grabado en mi espíritu. Ese es el reflejo que estará guardado en tu espíritu. Y cuando yo quiero ahí aclarar un término que de pronto los oyentes se pueden confundir, aquel que no ha tenido ninguna información de esto, y es que cuando tú dices imágenes, que se graban las imágenes en nuestra mente y pues a su vez eso es lo que queda grabado en nuestras memorias. Estas imágenes son todas las percepciones que se tienen a través de los sentidos. Entiéndase bien, olores, sabores, el sentir del tacto. Se graban en 5 dimensiones. Exacto, el olor,
y los sonidos y las imágenes como tal, lo que podemos recibir por parte de los ojos. Pero entonces no son las solas imágenes que vemos, sino todo lo que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio cuando pensamos en algo o en alguien o en un animal o en una planta, inmediatamente se viene a nuestra memoria, a nuestra mente, el registro de esa cosa, de ese animal, de esa planta en 5 dimensiones. Podemos recordar cómo es, a qué huele, cuál es su textura, ya está guardado por dentro. Un ejemplo muy claro es cuando nos dice, piensa en un limón, ¿cierto? Nosotros podemos ver el limón, pero inmediatamente podemos sentir, podemos traer a la memoria. Se le mueve a uno la mandíbula, exacto, ¿no? Se te hace agua la boca así. Incluso muchas veces queremos comer algo, se nos antoja comer algo porque fue una memoria que activamos, o queremos hacer algo porque es una memoria que activamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que lo que está diciendo Darío es que en 5 dimensiones se guarda esa memoria. O sea, hicimos 5 dimensiones a las 5 canales por donde entra esa señal. ¿Qué son los 5 sentidos? sentidos? Son los 5 sentidos. Entonces, sí, no es nada... No es sobrenatural. Nada esotérico. Nada esotérico, sí. No, son los 5 sentidos, sino las 5 dimensiones son los 5 sentidos funcionando. Claro, recuerden que los sentidos envían esa información al cerebro en ondas eléctricas, ¿no? Impulsos eléctricos que el cerebro es el que interpreta. Se ha dicho ya muchas veces que el que ve, por ejemplo, no son los ojos, es el cerebro. Quien escucha no son los oídos. Es el cerebro que toma toda la información que llega de los sentidos y las transforma, las convierte a través de un juego pues perfecto de impulsos eléctricos y sinapsis en recuerdos. Cada recuerdo vendría siendo como un camino neuronal que pues la misma inteligencia de nuestro cuerpo así diseñó, ¿no? Casi que un impulso eléctrico que queda guardado. Sí, cada vez que recordamos ese mismo camino neuronal que se activa como un bombillito de estos o un arbolito de Navidad que usted ve que se prende y se apaga. Bueno, así sucede en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y de allí se deriva lo que es la mente, que es intangible, ¿no? Que es el resultante de ese juego bioquímico del cuerpo físico, exactamente en el cerebro. Pero también cabe resaltar que esa mente, hemos creído siempre, se nos ha enseñado que la mente, cuando queremos ubicarla, vamos al cerebro, ¿no? Recordemos que esa memoria, esa imagen, se sella en cada célula. Es decir, que la célula también guarda información, convirtiéndose también la mente, no solamente aquí en el cuerpo físico, sino en el cerebro, en todo el cuerpo, en todas las células. Sí, el cuerpo mental está distribuido en todo nuestro cuerpo físico. Claro, porque es que, como decíamos hace un ratico, nuestro cuerpo está compuesto por células, todo nuestro organismo es células, de tal forma que el corazón tiene células y por supuesto el cerebro también está compuesto por células. Entonces esas imágenes que llegan al cerebro sencillamente son distribuidas también a todo nuestro cuerpo. A través del hipotálamo, la pineal, la hipófisis, sí, la pineal, y que llega al corazón y el corazón impulsa a cada una de las células. Ahí se crea el cuerpo de pensamientos que también es celular. O sea, entonces esto quedó no como una parte espiritual, como nosotros a veces lo asemejamos a esa parte religiosa, no, ya quedó el espíritu como un cúmulo pues de reacciones físicas producidas por pensamientos e imágenes y todo esto lo que nosotros hemos venido saliendo definida muy bien. Cada vez que se tiene la vivencia, que vivimos, que interactuamos, que aprendemos, se crea el pensamiento en la acción y la emoción que se le imprime guarda una memoria espiritual. O sea que nuestro espíritu es el cúmulo de experiencias, de conocimientos aprendidos, no solo en esta vida en la que estamos ahora, sino en las anteriores. Y aquí entonces hay otro punto, otro tópico, que es el tema de la reencarnación, que pues por las religiones, por parte de las religiones se ha desechado. Se ha dicho que no es posible, pero en algunas corrientes orientales se habla con absoluta certeza y naturalidad. Utilizaste la palabra reencarnación, pero yo dentro de lo poquito que he podido estudiar el tema, he aprendido a que es una encarnación realmente, ¿cierto? O sea, cuando mi espíritu vuelve a un cuerpo y encarna. Entonces, normalmente se habla de reencarnación, pues porque son muchas encarnaciones que se viven. Claro. Pero el proceso natural es que se desencarna
el día que se muere, tu espíritu queda sube libre de la materia. De la materia, exacto. Sube y dependiendo de lo que tenga que terminar de realizar dentro de su proceso de ascenso, vuelve a encarnar. Vuelve a encarnar en un recién nacido, ¿no? Sí. En un recién nacido. O sea, cuando se nace de vientre de mujer, inmediatamente hay un espíritu que es una memoria acumulativa de experiencias de alguien, por llamarlo así, que lo habita, que vuelve a tomar cuerpo. Vuelve a tomar cuerpo. Eso es reencarnar. Ese reencarna. Entonces, en ese momento, ese espíritu vuelve a tomar carne, o cuerpo físico, o vehículo, para seguir aprendiendo. Entonces, su proceso de crecimiento. Y además desmintiendo con esto que nosotros podemos reencarnar en animales o en... no, Plantas. eso no es cierto. Nosotros pues reencarnamos en nuestra condición de cuerpo, del ser. de humanos. De humanos, exactamente. Exacto. No hay posibilidad de que nuestro espíritu encarne en la carne de animales o de objetos, incluso como se cree también en corrientes orientales. Vamos a tomar un versículo de la Biblia donde Jesús nos reafirma el proceso de la reencarnación, justamente con el caso de Juan el Bautista. Ustedes pueden encontrar esto en Mateo 11, capítulo 11, versículos 11 y 14. Dice así: de cierto os digo, hablando aquí Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y mucha atención a lo que viene aquí. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. En este versículo Jesús está afirmando, para los que tienen oído y saben interpretar, que Juan es el mismo Elías. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando de Juan, ¿no? Y si queréis recibirlo, a Juan, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿por qué Jesús dice aquel Elías que había de venir? ¿Quién era Elías? Elías fue un personaje que vivió más o menos 600 a 700 años antes de que naciera Jesús, y obviamente antes de que naciera Juan el Bautista, recordando que Juan el Bautista fue aquel hombre que predicó antes de que Jesús saliera pues a la luz pública, ¿no? Y que bautizaba en el Jordán, llamaba al arrepentimiento para poder recibir al Juan el Bautista, sí, el Mesías. Sí, porque hay un Juan el Bautista y hay un Juan el Evangelista. O sí, uno de los 12 apóstoles. Este es el Bautista. Entonces, ese Elías fue aquel mismo personaje, estimado oyente, si usted puede estudiar el documento bíblico, no bajo el concepto religioso, sino investigativo, fue aquel personaje que fue llevado a los cielos en un carro alado de caballos de fuego. Recuerden que estaba junto a Eliseo y fue subido en un vehículo. Y así como se fue... Así lo dice la Biblia, ¿no? Sí, textualmente. Textual. En Primera de Reyes, en los últimos capítulos, usted puede, últimos capítulos de Primera Reyes y primeros capítulos de Segunda de Reyes. Y allí usted puede ver que desde ese momento en que fue llevado en un carro alado con caballos de fuego, el pueblo esperaba el retorno, el regreso de este personaje, Elías. ¿Y de dónde? Todo el pueblo hebreo, ¿no? En ese momento, porque él nació también en ese pueblo. Entonces, cuando aparece Juan, ya 700 años después, Jesús les dice, ese que ustedes están esperando, que siempre han esperado, que le llamaron Elías, ese es el mismo Juan. Ya vino, pero no le reconocieron. Vamos a otra cita que lo reafirma. Mateo 17, 11, 13. Mateo 17, 11, 13. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta cita ya es más contundente, porque aquí está asegurando directamente que ese que ustedes están esperando, llamado Elías, ya vino y no le conocieron. ¿Quién? Juan el Bautista. Así, si este personaje que se llamó Elías
700 años antes de Cristo, y luego aparece como Juan el Bautista en los tiempos de Jesús, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Cómo apareció nuevamente? ¿Cómo nació nuevamente? Recuerden que si vamos a los primeros capítulos de Lucas, el arcángel Gabriel se le aparece a la madre de Juan y le dice que el hijo que iba a nacer vendría con el espíritu de Elías. ¿Sí? Ese es Lucas 1:5. Sí. Ok, entonces ahí retoma lo que estábamos diciendo, porque sencillamente cuando se encarna en un cuerpo nuevo, pero el espíritu que viene con él, viene con el cúmulo de memorias que ha venido de vidas guardando. anteriores. Correcto. Entonces el espíritu, para reafirmar la enseñanza, es el cúmulo de memorias aprendidas en nuestra vida y nuestras vidas. Por ejemplo, lo que soy hoy, espiritualmente hablando, es toda la condición de aprendizaje y conocimiento que he adquirido desde que llegué en espíritu a un cuerpo la primera vez que llegué aquí al planeta. Entonces, lo curioso de este tema es que, siendo tan trascendental e importante para la humanidad, todavía se divague y no se nos explique con claridad, y solo se ha dejado en conceptos y creencias, que es lo que hasta hoy se define. Ahora, también un punto importante referente al espíritu es que el espíritu acumula esas vivencias, ya sean malas o sean buenas. O sea, el espíritu, como tenemos la percepción, es que es algo divino, es algo majestuoso. No, el espíritu es ese cúmulo de vivencias, ya sean malas o buenas. Él no separa lo bueno de lo malo, no. Es que él guarda, exacto, es como una bóveda. Exacto. No, es como una tierra fértil. Eso, más bien es una la mejor tierra fértil, donde lo que tú le siembres, eso es lo que él va a cosechar. Entonces, ¿qué determina que mi espíritu sea un espíritu sano, sea un espíritu inteligente, sea un espíritu sabio? Bueno, depende de las vivencias que he tenido. Eso, exacto. Gracias a los cuerpos que he tenido y a los momentos y a los lugares y a las situaciones donde he llevado ese cuerpo a aprender. Claro, exactamente. Por ejemplo, si yo utilizo este cuerpo, porque hay una cosa contraria y es curioso, ¿no? Se percibe por parte de algunas filosofías o religiones, más bien, que el concepto o teoría porque es una teoría simplemente para las religiones, ni siquiera teoría, una locura, ¿no? De la reencarnación, es imposible, porque le estaría dando al pecador la posibilidad para que siga haciendo con su cuerpo lo que le da la gana. Eso se llama y es justamente lo contrario. Si tú sabes que tu cuerpo, ¿verdad? Si tu cuerpo, siendo vehículo del espíritu, y que sabes que hay una ley de causa y efecto sujeta al espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que no contemplan las religiones? ¿Qué es lo que no contempla la ley de causa y efecto? Desconocen las leyes pues originales del cuerpo, de la creación. Entonces, en la creación hay una ley que se llama causa y efecto, y esto rige a toda la dimensión de la creación, causa y efecto. Entonces, lo que nosotros hagamos en contra de nuestro propio cuerpo, en algún momento el cuerpo va a cobrar, que es efectivamente lo que ocurre en este momento con nuestras enfermedades. Es el resultado de la mala utilización y del mal cuidado de nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué sucedería de lo que hagamos en contra de nuestro espíritu, que es tierra fértil? ¿Sí? Por allí hay una cita que dice que, vamos a buscarla para ser más concretos, de que nosotros contra el Hijo del Hombre pudiéramos decir cualquier cosa, pero si pecáremos en contra del Espíritu Santo, no nos sería ni perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ahí hay una ley del Espíritu muy clara, porque es tierra fértil. Así que, estimado oyente, ahí es donde, pues, a nosotros en Descubriendo nos motiva a hablar de este tema, porque siendo tan trascendental, lo mencionaba ahorita, todavía es algo que la humanidad en general no sabe definir, no tiene como concepto definido, y al no tener un concepto definido del ser, porque nada más ni nada menos que estamos hablando del ser, ¿qué vamos a poder hacer con nuestro ser, no? ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos con nuestro espíritu? Exactamente, o sea, es que el trabajo de este sistema, o sea, más exactamente las religiones que se encargan pues de toda esa parte espiritual, es como no brindar este tipo de información, porque ya vemos a raíz de todas estas definiciones que es algo pues fisiológico, no es algo divino, no es una ayuda
espiritual, no es algo que baje del cielo, no, es algo pues más que todos contenemos, y que pues si nosotros hubiéramos tenido como siempre digo, si a nosotros se nos hubiera enseñado esto desde la escuela, desde el colegio, toda esta sociedad fuera completamente distinta. Completamente. Ahora me gustaría hacer dos cosas puntuales. Una, lo que tú decías de ahorita, Juan Manuel, definitivamente el espíritu graba buenas, como decías tú, Neil, es tierra fértil para lo que sea, para cosas buenas o para cosas malas, o para emociones buenas o emociones malas, para todo tipo de situaciones que se graban. Todo lo graba el espíritu, ¿cierto? Entonces, no, como bien lo decías tú, Juan Manuel, no es quitándole ese halo de las religiones que el espíritu siempre se ve como algo bueno, algo bondadoso, algo sobrenatural. No, el espíritu graba todo. Ese es nuestro espíritu. Ahora, hay otro aspecto, y lo vamos a comprender cuando lleguemos al alma, lo que es el alma, ¿no? Porque se ha confundido o se ha intercambiado los conceptos y estamos perdidos en eso. Que van ligados esos tres términos porque hacen parte del ser. Cuando se habla de las memorias, pongámosle o definámosla de alguna manera, las memorias que no están sujetas a la realidad de la creación, ¿sí? O sea, todas las pendejadas que hacemos, lo que normalmente hacemos en el mundo que está alejado de la visión real o de la imagen real, y más cerca a la imagen falsa, pues, de poderes que controlan el planeta Tierra. Esa imagen no es que quede, y escúchese bien, no es que quede grabada en el espíritu. Es un vacío que el espíritu no llena. ¿Sí? Yo no diría porque que no es creación. Porque no es creación, porque es que el espíritu es dado por el Padre para que el hombre en él acumule experiencias de la creación. Es decir, que si nos pasamos nuestras vidas acumulando experiencias que no son conforme a la creación, nuestro espíritu cada vez está necesitando de más. No es que lo estemos llenando con oscuridad, sino es que está necesitando de más y de más y de más y de más. Y nuestro accionar en base a ese concepto que das va a ser vano, va a ser vacío. O sea, vamos a sentir una necesidad pues gigantesca de esa fuerza que te da el espíritu. Si yo pues sigo actuando con estos conceptos y con estas imágenes que el mundo me brinda, voy a divagar siendo no sé, conformista, siendo... Es que es claro algo, cuando tú lo has dicho, cuando se siente el vacío espiritual, siempre estás en busca de, porque está el vacío. ¿Y con qué lo piensas llenar? Con las cosas que el mundo ofrece, pero eso no llena el espíritu, o sea, porque eso no es memoria, eso no es memoria real. Entonces, por eso debemos reevaluar, no es que el espíritu se llene de memorias negativas, no. Sí, se quedan vacíos. Quedan vacíos de información, de vivencias reales de la creación. Entonces siempre el hombre está buscando. Usted ve que por ejemplo se mete aquí, se mete allá, se mete a drogas, está buscando llenar un vacío, porque en la imagen irreal del mundo que perciben sus sentidos no la encuentran, no lo reconoce el alma, que es el otro molde original que se nos entrega para conformar nuestro propio espíritu. Y cuando llenamos esos vacíos, pues se dicen en las religiones que es la gracia de Dios que ha llegado a nosotros. No es gracia de Dios. Es que logramos... Mecánicas espirituales. Exacto. En esa mecánica logramos llenar ese vacío que nosotros estábamos... Ahora, cuando te refieres a eso, porque es que también hay que ser cuidadosos en definir ciertas cosas, ¿no? El tema de la gracia de Dios existe. Sí, claro. Porque el Creador existe, pero la gracia de Dios no es esa famosa bendición del Señor que está allá con la barba y esperando. No, la bendición de Dios son sus leyes dentro de nosotros. Leyes, exactamente. La bendición de Dios es el cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo con células inteligentes que tienen un núcleo con... Y que cumplen esas leyes. Esa es la sabiduría y la bendición de Dios, que vea, el alma, que hablo, que pienso, que tengo inteligencia, claro, que tengo un espíritu acumulativo por encarnación. Esa es la gracia de Dios. Ahora, el gozo del Señor. Ahí yo por lo menos... Aleluya, hermano. Ahí yo me rectifico, porque había estado hablando de acciones buenas o malas. Efectivamente no se trata de que sea bueno o malo, sino de imágenes reales o falsas, de imágenes falsas. Imágenes reales son las que corresponden a la creación. Hablemos de ellas. Una montaña, un árbol, o sea, la naturaleza en sí y cómo la naturaleza... Una fruta. Hay una cosa que aprendí hace muy poco, ¿no? El observar la naturaleza
el observar la naturaleza entrega aprendizaje. Y es muy sencillo, por ejemplo, y yo trataba de como buscarle forma dentro de mí. Cuando usted prende el televisor y le pone Animal Planet, por ejemplo, y haciéndole aquí cuña a los programas de Animal Planet, sí. usted puede aprender mucho del comportamiento de los animales. O cuando se hace un documental de las montañas y todo eso. O sea, los elementos, porque la naturaleza son los 4 elementos ahí manifestados, ¿no? Y el accionar de los animales, de las plantas, es la mayor sabiduría comprimida de la creación allí. Y si sabemos y tenemos tiempo para observarla, vamos a aprender. Por ejemplo, si vemos un árbol inmenso, hace poco veía un árbol que pareciera que tuviera barbas, ¿sí? De lo antiguo, ya le salen como barbas, como un anciano. Sí. Entonces lo veía uno. Y uno ve al árbol tranquilo, sereno, dando su sombra, entregando su fruto y sin quejarse. Ya hay sin una esperar enseñanza. recibir nada. Y da una sombra y oxígeno y no espera nada a cambio. ¿Cuánto hay que aprender de ese árbol? Si nos dedicamos y nos sentamos un momento bajo de él y comenzamos a reflexionar sobre eso, que podría parecer pendejada para la gran mayoría de personas en este momento, porque todo el mundo está pensando en el partido de fútbol o en el billete que tengo que ganarme mañana. Pero solamente concentrarse y hacer esa reflexión, por ejemplo, del río corriendo y escuchando sus sonidos, su corriente, y todo, ya hay un aprendizaje. Esa es la imagen real. ¿Qué crea eso dentro de nosotros? Espíritu. Claro. No, y además que el árbol no distingue si el que se sienta es un asesino o una buena persona. Él le da sombra a todo el mundo. Cosa que los seres humanos no hacemos así. Nosotros solo somos buena gente con los que están cerca. Mi familia, mis primos, mis hermanos. Mis amigos, pero de pronto con el vecino no. Con el vecino sí somos patanes o groseros porque es una persona ajena a mi núcleo familiar. Pero fíjate, esa es la imagen, eso lo aprendimos. Esa imagen egoísta, por ejemplo, que tú estás definiendo, ¿de quién la aprendimos? De la imagen externa que circula todo el día en la calle. La imagen distorsionada. Por ejemplo, cuando el señor señor se monta en el autobús y se roba los vueltos, ¿no? La vuelta o se mete por detrás. Bueno, toda esa vaina es la imagen falsa. No sé, del puesto. Del más vivo, del más astuto. El más cómodo. Del más cómodo. La ley del menor esfuerzo. Esa es la ley del vivo. Esas no son las leyes universales. Eso. Entonces, como recreamos permanentemente eso, crea un vacío espiritual. Que entonces salimos a llenar ¿cómo? Con más vacío espiritual. Con más cosas que no dan respuesta. Entonces, es esa necesidad de llenar nuestro espíritu de información que reconozca el alma, porque el alma, pasando al alma, el alma vendría siendo toda la información universal o toda la chispa de vida y creación del Padre Eterno en nosotros. El alma es pura. El alma es la enciclopedia universal de la creación contenida dentro de cada célula del hombre. Entonces, tenemos que decir una frase muy clara y es esta, ¿no? Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. ¿Qué desea el espíritu? Aprender, porque el espíritu vino a aprender, a acumular experiencias, conocimiento. Por eso dice, el espíritu me desea. Con ese modelo que es el alma. Claro, pero parte con el alma, porque dice, el alma me reconoce. O sea, que cuando nosotros obramos, cuando nos desempeñamos en este planeta Tierra, hay una condición interna que dice que eso que estás haciendo es reconocido o no es reconocido. ¿Por quién? Por la creación, o llamémoslo en otros términos más comunes para nosotros, por Dios. Exactamente. Para Dios. Y en el tema del alma sí que hay bastante confusión, ¿no? Porque el alma se cree que es lo mismo que el espíritu. En algunas partes se dice que no existe, en otras partes se dice que tiene peso, que el alma reencarna, que el alma puede salir del cuerpo. Vimos por ahí, ¿no? Por ahí yo traje un video, Neil, que me gustaría que pusiéramos para ya entrar en el tema del alma. Muy bien, pero déjame buscarlo y mientras tú vas... Bueno, mira, yo hoy quisiera cerrar para el tema del espíritu. ¿Cómo hace el espíritu para irse de un lado al otro? Para que fallece el vehículo o el cuerpo, ¿cómo hace para pasar a otro ser, a otro cuerpo? Sencillamente tenemos que tener claridad de que el espíritu es energía. Y la energía, como sabemos, no se acaba, no se crea, ni transforma. Se transforma. No se acaba, ni se crea, ni se destruye, sí, se transforma. Esa es la mecánica que utiliza la creación para mantener el espíritu del hombre encarnando y encarnando. Para preservar la vida. Volvamos a hacer un recuento, ¿no? Cuerpo físico, con todos sus órganos, un vehículo con las células, con los sentidos, con la mente, con el pensamiento y la razón, un vehículo, ¿no? Que entrega pues toda la memoria
para acumular experiencias de vida en el espíritu, siendo el espíritu entonces la sumatoria de experiencias de vidas, no de vida, de vidas. Cuando hablamos de vidas estamos hablando de reencarnación, que sustentamos como la reencarnación. Jesús mismo, que es un referente para todos nosotros los occidentales, así la enseñó, ¿no? Nos habló de la claridad de ella. Y el alma vendría siendo ese molde original, esa chispa universal del Padre, esa sabiduría contenida dentro de nosotros, que es entregada para que podamos, con esa guía, crear nuestro propio espíritu. Entender la frase que se volvió muy recurrente, que nosotros somos el templo y que Dios está dentro de nosotros. Pero ¿cómo es que Dios está dentro de nosotros? Ahí precisamente, en esa chispa, en el alma que Él nos ha entregado a nosotros. Si uno se va al libro secreto de Juan, que es un libro apócrifo que la iglesia por allá hace mucho tiempo dijo que el que lo leyera está loco. Y todavía hay conceptos religiosos y evangélicos que prohíben que sus creyentes, que sus ovejas están un poco esquiladas, ¿no? Los lean. Allí dice que el bien en el bien en el hombre es el pensamiento anterior de todo, que es el Padre, que es Bárbelo o el Espíritu. El espíritu. Y uno lee eso y dice, bueno, pero ¿cómo el bien está en mí? ¿O cómo el Padre está en mí? Y realmente en una sola palabra, ¿no? El bien, lo bueno. El Padre, como dijo Jesús a sus discípulos, bueno hay uno solo y está en el cielo, ¿no? Padre sí. Bueno, porque cuando le dijeron, Padre bueno, no, Padre bueno no. Padre bueno hay uno y está en el cielo, o aquí dentro en el cielo. Entonces interpretaba yo que el bien dentro de nosotros es el Padre. El bien, la vida. Porque en Juan 1 se dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que todo lo que derive del amor, todo lo que derive de la paz, o yo lo resumo en algo, ¿no? El bien es la sabiduría del Padre Eterno en nosotros. Eso contenido en un solo término que hoy estamos definiendo como el alma, la vida. Neil, también déjame regalarle a los oyentes y a ustedes también un pequeño fragmento de lo que es el alma, ¿no? Es necesario recordar que el alma son las memorias de toda la creación contenidas en el hombre mismo. El hombre viene del alma de la suprema creación, que contiene dentro de sí el alma de toda la creación. Viaja en cuerpos y tiempos y en ella aprendiendo las leyes que elevan su espíritu a esas esferas. El alma, por tanto, contiene al espíritu en aprendizaje y el espíritu toma cuerpo para hacer palpable la obra de la vida, en un continuo crear y recrear. Muy bien, vamos a escuchar entonces el audio de la información que nos trae nuestro compañero Salim sobre el alma. Salim. Sí, es una investigación para que tengamos un poco de conocimiento de lo que este investigador Salfate, pues la investigación que él hizo sobre el alma y sobre lo que se cree que es el alma, ¿no? En el mundo. Pero hay otro tema que saltó de inmediatamente en esta encuesta que se le hizo a las personas y que tiene que ver respecto a la existencia del alma. Cuando hay un montón de religiones, mucho ojo con esto, que obviamente dicen que el alma es algo eterno, que es la personalidad invariable, inmortal, eterna, que va cambiando y evolucionando, lo que cree la reencarnación de cuerpo en cuerpo, o que a veces pasa de hombre a mujer. Ojo, hay otras religiones que desconocen la existencia del alma. Por otro lado, ¿dónde se ubica? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el corazón? ¿Es algo palpable? ¿Es algo que puede salir del cuerpo y hacer un viaje astral? Algunos dicen que a través de largos estudios, esto es del año 1927, que a través de 6 pacientes, el doctor Douglas dijo que pesaba exactamente 21 gramos. ¿Por qué? Porque al tercer día, las personas que estaban acostadas, digamos, en estado cadáver, de repente, ¡pum!, bajaba una pesa que calculaba, digamos, pero así, pero milímetro, digamos, los pesos más, digamos, milimétricos de una persona, bajaba. Y 21 gramos era lo que perdían todas las personas, hombres y mujeres en general. Tenemos una nota. La pregunta es, ¿existe el alma? ¿Es algo que solo mejora? ¿Es algo que se puede echar a perder? ¿El alma la controlamos nosotros? ¿Hace cuánto tiempo estamos acá? ¿Existe la muerte entonces? ¿El alma es inmortal? ¿Este cuerpo de dónde salió? Todo eso hoy día en los grandes misterios sin resolver que la gente eligió. Vamos con la nota, si existe o no el alma y cuánto pesaría en tal caso. Algunos dicen que tenemos alma, otros no. Se trataría de nuestro verdadero ser, de nuestra conciencia, lo que nos hace sentir y ser humanos, y que al desprenderse de nuestro cuerpo físico llega la muerte.
En 1907, un doctor planteó que el alma pesaría 21 gramos, sin embargo, nunca logró comprobar con exactitud la teoría. En la mayoría de las religiones del mundo se dice que el alma trasciende a la vida, que es lo que lleva nuestras emociones, vivencias, recuerdos y personalidad. Sin embargo, nadie ha podido comprobar su existencia, aunque algunos descubrieron que el cuerpo al momento de morir pierde 21 gramos de su peso. 21 gramos. El peso de una pila de 5 monedas. El peso de un colibrí. El de una barra de chocolate. ¿Cuál es el peso de 21 gramos? Este extracto es de una de las películas más emblemáticas al respecto, 21 gramos, donde el personaje de Sean Penn, quien lucha contra la muerte, deja la interrogante sobre qué importancia puede tener 21 gramos, es decir, el alma propia. Que yo sé que te lo pregunté en comerciales, el alma si se va y pesa estos 21 gramos, ¿va a otro cuerpo? Qué buena ¿Vuelve? pregunta. ¿No vuelve? Hay respuesta para eso, pero sin embargo, hay personas que salieron al camino y dijeron, perdón, el alma yo creo que no existe, yo creo que lo que está pasando es otra cosa. Salfate de Chile. Y yo al escuchar el video quedé más enredado. Pero ahí yo puedo ver que sencillamente están confundiendo el alma con el espíritu. Claro, o sea, la definición que tú escuchaste es de la del espíritu. Sí. Además también pues logré identificar algo ahí que le ponen peso al alma. El alma no puede pesar. Es Ni energía. el espíritu puede pesar. No, porque eso es energía. Lo único que pesa es el materia. cuerpo físico. ¿Cuánto pesa conectarse a una red y cargar un celular? ¿O cuánto pesa el viento? Exacto, o ¿Cuánto sea, pesa eso un rayo? es. ¿Cuánto pesa la luz? No, eso no. Tiene peso. ¿Qué es lo que pesa? Lo que tiene Materia. Lo que tiene materia. materia sólida. No, yo solidificada. tuve la oportunidad de escuchar toda la entrevista que le hicieron y pues como tú decías, daba más bien era como la definición del espíritu, porque hablaba de que el alma puede reencarnar, hacer viajes astrales y lo del peso, ¿no? Cuando en la investigación del doctor decía que supuestamente la gente puede morir, pues dejan de pesar 21 gramos menos todos. Son los fluidos, sí. Exactamente. Una cantidad de funciones que se detienen, ¿no? Entonces, eso es como dice allí, ¿no? Que el borracho se hace el más pesado, ¿no? La persona cuando está borracha pesa más que cuando está sano. No tengo idea de eso. Eso es como poder, intentar pesar un pensamiento. Pensamiento puede. es algo etéreo, algo que Claro. no es tangible. No es físico. Y lo físico es lo que podemos Y es tan sopesar. importante. Bien, entonces definamos muy bien. El espíritu es el cúmulo de memorias que viaja con nosotros en encarnaciones. Es lo aprendido, es lo que soy, es la forma en que, o sea, mis dones. Por eso decimos dones espirituales. Es la sumatoria, el resultado del aprendido, es lo que yo soy hoy. El alma es la chispa del Padre, es la sabiduría universal. Todos tenemos alma. Todos. Los animales, El alma plantas, anima todo, pues toda la creación, es la vida. Exacto, es la. El espíritu, todos lo tenemos, pero el espíritu es individual. Claro. Es mi espíritu es diferente al de Darío, puesto que las vivencias que yo he tenido en encarnaciones, obviamente son diferentes. Están sujetas esas experiencias a las mismas situaciones, sin embargo, la forma en que yo percibo y me desempeño son diferentes, ¿no? Además, porque estoy rodeado de diferentes cosas, padres, amigos, hermanos, diferentes a los de los demás. Entonces, el espíritu es individual, vino a aprender, y el alma es la misma chispa de la creación repartida en todos los hombres. todos los cuerpos. Yo una vez lo comprendí de una manera muy sencilla. El espíritu vendría siendo como ese libro, un libro que se me da a mí para escribir en cada hoja mi experiencia de encarnación, todo lo que yo voy aprendiendo. Eso es lo que soy, ¿verdad? Esas memorias. Y el alma vendría siendo como el libro que ya está escrito, que me dice cómo debo escribir el que yo voy a escribir. Una guía. Una guía. Entonces, la sabiduría del Padre, ¿dónde está contenida en nosotros? En el alma. En el alma. Y el espíritu es lo que yo voy a conformar. Claro. Entonces el alma sería como ese acompañante, porque el alma, digamos que no te impone lo que tú vayas a hacer, porque si no, pues siempre haríamos el bien, ¿no? Y no cogiéramos el camino incorrecto. Entonces esa guía, ese acompañante que en algún momento te dice, mira, por aquí no es,
es por acá, pero que la gran mayoría de las veces no escuchamos, sino que escuchamos a nuestra razón. Ahora, ¿dónde lo podemos ubicar? Hay un contactor muy importante entre nosotros, que es el cuerpo, el corazón, perdón. El corazón tiene la capacidad de ser un órgano del cuerpo físico, ¿verdad? Porque él bombea sangre, lleva nutrientes, pero también sella información de pensamientos, experiencias y emociones en las células y en el cuerpo espiritual. O sea que el corazón es el conector. Pero a su vez el corazón contiene el pensamiento y memoria de lo universal, o sea, del alma de las creaciones. O sea que en el corazón se comprimen y se unen la memoria espiritual del hombre, pero también la memoria universal de la creación del Padre Creador. Sí, porque también se ha dicho de que el alma se ubica en el cerebro. Ese es otro punto que también se dice. Y ahora aquí pues tú nos estás aclarando de que está efectivamente en el corazón. Pero también en cada célula encontramos en su nucleótido pues el código genético creacional, o sea, toda la información de la creación contenida en cada célula. Sí, porque así como en el universo todo tiene alma, en nuestro cuerpo digamos que el alma está repartida en cada nucleótido. Así como nosotros tenemos nuestras 72.000 billones de células, también la tienen. Pero hay un órgano central, llamémoslo así, donde se contiene esa energía, que es el corazón. Ahora fíjense, hay algo que aprendimos hace muy poco, de lo cual ahorita vamos a enseñar a otras personas, y es que en el nodo sinusal, que es ese pequeño grupo de células que están en un rinconcito del corazón, que es el que envía el impulso eléctrico para que el corazón se contraiga y se expanda, ¿no? Ese impulso eléctrico, por mucho tiempo, que sale del nodo sinusal, ha sido un gran misterio para los científicos. Y sí han detectado que las células del nodo sinusal son células especializadas. Sí, las células del nodo sinusal son células especializadas. Quiere decir que esas células, que son las que mantienen la vida dentro del organismo, del todo, ¿verdad? Podríamos decir que son las mismas células del Padre Creador dentro del hombre. Y es que esas células, que son las que permiten el pulsar de nuestro corazón, son a su vez las que nos permiten la conexión con el universo, porque el universo, a través de los soles y a través de los planetas y de toda esa inmensidad, permanentemente también está pulsando, y ese pulsar de nuestro corazón permite eso, que podamos tener. Eso ratificaría aún más que ahí en ese nódulo, en ese corazón, es donde está depositada nuestra alma. Y yo comparo el alma con un ejemplo muy terrestre, muy aquí de nuestro planeta. Yo no conozco el mar, por ejemplo, lo podrán decir las personas que nunca han estado en el mar, pero cuando se les da una gotica de agua de mar a que la prueben, están conociendo el mar, porque esa gotica de agua de mar contiene todo lo que contiene el mar. De la misma manera es como nosotros, en esa chispa que nos colocan a cada uno de nosotros como alma, estamos conteniendo todas las leyes universales, estamos conteniendo al Padre. Exactamente así. Muy claro el ejemplo que coloca nuestro invitado, Darío Buitrago. ¿Cómo te has sentido, Darío? No, pues contento. Yo decía que este tema era bien llamativo. Me encanta poder estar aquí acompañándolos. Además que está muy acompañado usted de gente joven, entonces eso le da a uno... Juan Manuel y Salín, sí, dos jóvenes investigadores. Bueno, entonces el tema, yo pienso que de alguna manera está en una parte inicial entregado, ¿no? Sí, un pedazo, porque pues siempre hemos dicho y siempre hemos estimulado a los oyentes que no es suficiente con lo que se escucha o se ve por parte de alguien que lo entregue, ¿no? Ese alguien que lo entrega simplemente entrega un empujoncito. El resto de ese conocimiento, de esa verdad, lo debe buscar cada uno de nosotros. No quedarnos con lo que escuchamos del otro, sino siempre ampliar la visión.
¿Y cómo lo ampliamos? Bueno, investigando dónde podríamos nosotros enviar a nuestros oyentes para que amplíen mucho más la información que han recibido hasta el momento. Bueno, tú lo dijiste, ¿no? Uno de los libros es El Dios Interno del escritor Sol Racer. Ahí se encuentra, yo diría que gran parte de la información que hemos entregado aquí. Yo recomiendo ese libro. Ahora podríamos hacer de que los oyentes que quieran seguir investigando, los que nos están escuchando en directo o en los diferidos, porque ocurre también que hay personas que comparten el programa ya con algún tiempo, puedan escribirnos a la emisora. Nos pueden escribir a la emisora. Ahí están los correos de la emisora, rcpc10@gmail.com. Hacen su sugerencia y nosotros vía correo electrónico podemos responder y enviar los mismos documentos donde nosotros sacamos la investigación, como para compartir el conocimiento que nosotros hemos venido desarrollando. Porque ahí se queda ya un montón de cosas después por hablar, porque cada uno de esos cuerpos que hoy ustedes han mencionado, de esas partes del ser que conforman al ser, cuerpo, espíritu y alma, tienen unas condiciones y tienen como unas leyes y tienen una serie de situaciones que lo hace característico de cada uno de ellos, ¿no? Si tú hablas de lo que, bueno, Neil, el programa que hice una vez sobre los 3 cuerpos del ser, de las sustancias que contiene cada uno de ellos. El físico. Y ese tema los oyentes lo pueden descargar, ¿no? Ahí los está 3 cuerpos. En la página. Dice y los ahí 3 está cuerpos. más ampliado. Oye, y también ayer en la noche me llamó un oyente. Resulta que pues sonó mi celular de un acento de una persona del sur de nuestro país, exactamente de Nariño. Me dice: yo los he escuchado a ustedes. Los he escuchado y he escuchado varios de sus programas y me parece muy interesante lo que explican, ¿no? ¿Cómo hago para seguir escuchándolos? De alguna manera le llegó un programa grabado, ¿no? Pero no lo ha escuchado en vivo desde la emisora. Entonces le dije: no, entre a www.rcpc.com.ar, ahí nos puede escuchar en vivo y además puede descargar otros programas que están ahí guardados. Entonces, ¿y cómo logró él conseguir mi teléfono? De pronto en alguno de los programas que escuchó, que le habían regalado, mencionamos el celular. Y allí hubo el contacto y la persona está muy interesada en seguir investigando. Entonces, tú en un programa dijiste tus números al aire, yo me acuerdo. Bueno, entonces hoy damos el correo al aire. Para aquel que quiera, de pronto, como os decíamos ahorita, de pronto esta grabación le llega a alguien porque alguien la compartió, ¿no? Entonces, ¿dónde escucho esto, no? www.rcpc.com.ar. Bueno, muchachos, ¿cómo nos despedimos? Bueno, fue muy grato, ¿no? Compartir este tema muy interesante que pues obviamente deja mucho más de qué hablar y que investigar, y que esperamos que hayamos dado ese impulso y por lo menos un poco de claridad sobre esto, sin decir que tenemos la verdad absoluta. Y que siempre es muy grato compartir con los oyentes, y que cada sábado pretendemos traer estas investigaciones que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Así es, pero ya la cosa está cambiando. Sí. Así es, decirle a los oyentes que pues muchas gracias por permitirnos brindarles esta información, y que ojalá y sigan investigando e indagando para que se hagan a su propia verdad, ¿no? Que es lo que pretendemos nosotros con el empujoncito que es este programa. Muy bien. Pues yo les agradezco la invitación. Estoy muy contento porque creo que, a diferencia de algunas religiones, por ejemplo, yo alguna vez me llegan, o seguido le llegan a uno a la casa las revistas de los Testigos de Jehová, y esas revistas se hacen unas preguntas que son bien importantes y bien interesantes, son muy profundas, pero cuando uno lee el texto realmente no encuentra una respuesta. Las respuestas son vacías. Sí. Queda más vacío. No, queda un vacío muy grande. Yo creo que hoy, de verdad los felicito, se ha logrado dar como una información muy concreta y muy certera de lo que es el cuerpo, de lo que es el espíritu y de lo que es el alma, y de que son 3 partes de todos los seres. Así que los felicito, muchas gracias por la invitación y sigan muy en bien. Sintonía. Darío, cuando quieras volver, aquí están los micrófonos abiertos para tu participación. Muchas gracias, Neil. Okay. Vamos a ver si lo hacemos más seguido. Todos los sábados a las 4 de la tarde en punto en directo, y los martes en diferido a las 10 de la mañana. Recuerden,
ahorita lo dijo Salim, aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. No pretendemos convencerlos, no pretendemos quedar delante de ustedes como los que sí tenemos la verdad. No, no se trata de eso, se trata simplemente de crear una iniciativa que nos lleven a cada uno de nosotros a esa verdad que tanto estamos buscando. Recordarles que pueden descargar, con un solo programa no es suficiente, hay muchos programas allí colgados en la zona de descarga de nuestra emisora y hay de diferentes temas, ¿no? Además, que se podrá dar cuenta si los comienza a descargar, que escucharlos todos, o la gran mayoría, comienzan a dar entre todos un cuerpo de toda información para respuestas. Da una visión más amplia para respuestas personales. Y es lo que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención de la investigación. Nadie te puede responder tus dudas, nadie debería respondértelas. Tú mismo debes responderlas, pero en la medida en que busques en los demás conocimientos. Ahí está la clave. Bueno, estimados oyentes, entonces los invitamos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana, cuando podrán escuchar en diferido esta misma emisión. Y también descargar los programas, compártalo, recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.